Vamos a compartir la palabra de Dios. Es el momento cuando tenemos la oportunidad de oír palabra del Señor. Así que vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, y vamos a ir a su capítulo 17. Jeremías, capítulo 17. Nos vamos a ubicar en el texto bíblico, Jeremías 17. Espero que el mensaje de esta tarde sea una bendición para cada uno de los que estamos aquí. Y también, como este mensaje hoy con el ministerio de grabación que tenemos saldrá al mundo, entonces también para aquellas personas que lo verán, esperamos que sea una bendición. En otras latitudes, en otros países, pero será de una bendición muy grande. Espero que el Señor ministre el corazón, no solo de los que estamos aquí, sino también de aquellos que nos verán en otras partes. Un saludo muy especial también para todos esos hermanos y amigos que nos verán en otros lugares. Capítulo 17 en el libro de Jeremías. Vamos a buscar el versículo 7 y versículo 8 dentro de ese capítulo. Si lo tenemos, decimos amén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Vamos a orar en esta tarde. Señor, gracias por tu palabra. Vamos a meditar en ella. Ministre el corazón nuestro con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, que tenemos una esperanza gloriosa con las promesas que tenemos en las Escrituras. Santifícanos en tu palabra. Tu palabra, Señor, es verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntense, por favor, amados hermanos. El tema que esta tarde vamos a estar compartiendo se llama luchando con los fracasos. Luchando con los fracasos. Y espero que en la medida que desarrollemos el tema de esta tarde, encontremos el aliento de Dios, el consuelo de Dios, el mensaje realmente de renovación de fuerzas que necesitamos para ir hacia adelante, a pesar de aquellas cosas que se han constituido o que consideremos que han sido un fracaso en nuestra vida. En el pasaje que hemos leído, amados hermanos, hay un protagonista, digamos, que está ahí. La palabra que hemos leído nos menciona que Dios está ahí, que el Señor está presente en esta realidad que mencionan estos versículos que hemos leído. Pero realmente el protagonista que Dios enfoca a través de su palabra es el varón que confía en el Señor. Vamos a leerlo de nuevo para que comprobemos eso. Dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces puede ver que el enfoque
de estos versículos es el varón que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Esta parte es muy importante, porque puede ver que la confianza no es algo que esté aparte del Señor, sino que Dios mismo es la confianza para este varón, que puede representar la vida de todo aquel, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea una señorita, muchacho, muchacha, que deposita su confianza en el Señor y mira a Dios, propiamente a Dios, porque en ocasiones se mira la confianza en algo que puede estar asociado a Dios. Por ejemplo, se le puede decir al Señor: Señor, que tu paz sea mi confianza. Señor, que tu poder sea mi confianza. Todo eso, por supuesto, Dios lo da. Pero a veces se ora como que estos elementos estuvieran aparte de Dios. Realmente están centrados en Dios mismo. Es como cuando alguien mira una bendición y hay alabanzas que expresan esta realidad, que en ocasiones se busca el don o la dádiva, si queremos llamarle así, pero teniendo la dádiva se olvida del dador. Las personas a veces buscamos el don, la dádiva, la provisión, y teniendo esto, ya lográndolo, muchos cuando tienen esto se apartan del Señor. Lograron su objetivo, Dios en su misericordia les proveyó, pero se apartaron del Señor posteriormente. Diferente es cuando todo esto lo centramos en la persona de Dios y le decimos: Señor, en ti está mi esperanza, es en ti que yo tengo mi bendición, es en ti que tengo mi provisión, es en ti, Señor, que tengo mi paz, mi tranquilidad, el sosiego de mi alma, en Dios mismo. Y el protagonista aquí es el varón que confía en el Señor. Dios quiera en esta tarde que sea el propósito de Dios que cada uno de nosotros sea ese varón que confía en el Señor. Pero aquí hay una cosa muy importante, y es el hecho de que el varón que confía en el Señor, que echa raíces, que su fruto está ahí, que su hoja siempre tiene el verdor de la vitalidad, de que está siendo alimentado, este varón no está exento de que venga el año de sequía, de que venga el momento cuando las cosas pueden faltar. Es decir, aquel que confía en el Señor no quiere decir que teniendo la bendición de Dios no puede afrontar pruebas, fallos en la vida y hasta fracasos. Y esto en cierta medida desconcierta a veces a personas muy entregadas al Señor. Es posible que esta sea la experiencia de algunos de nosotros que, caminando con el Señor, comprometidos con Él, buscándole con todo el corazón, aún así enfrentamos en ocasiones fracasos en la vida. Y de repente comenzamos a preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? El pueblo de Dios en algunas ocasiones fracasó. ¿Se acuerda cuando Josué iba a tomar la ciudad de Ai? Y él queda desconcertado: Señor, ¿y ahora qué van a decir nuestros enemigos? Ahora nuestros enemigos se van a dar cuenta que nos pueden vencer. Algo que le preocupó a Josué fue el hecho de que los enemigos supieran que ellos eran vulnerables. Y él se quedó desconcertado. ¿Qué pasó? ¿Por qué falló la situación? Si hemos venido de victoria en victoria, ¿qué sucedió?
Esto sucede con ministros de Dios, sucede con iglesias también. Y entonces, ¿qué pasa? Encontré una frase muy linda en cierta ocasión que dice así: el grato olor del éxito proviene siempre de las flores que fueron regadas con las lágrimas de nuestros fracasos. Lo voy a repetir. Dice, el grato olor del éxito proviene siempre de las flores que fueron regadas con las lágrimas de nuestros fracasos. Me gustó mucho porque dice que hay lágrimas que se derraman cuando hay fracasos. En más de alguna ocasión hemos llorado, en más de alguna ocasión hemos derramado lágrimas porque algo no nos salió bien. A veces suelen ser aspectos de la vida que son trascendentales, que tienen un gran significado para nosotros. No obstante, no nos salió bien. ¿Quién no ha pasado por algo que se constituyó en un fracaso y afectó la vida? Y pasó algo que se tuvo que lamentar. Hoy, quizás viendo hacia atrás, contemplamos el fracaso como algo histórico. Ya pasó, pero aquel momento nos tocó regar con nuestras lágrimas para que se produjera una situación diferente y, como dice este pensamiento, las flores emitieran una fragancia entonces de éxito, y no solamente de éxito, sino de victoria. Hace años me recuerdo que compartí un mensaje que llevó por título 7 respuestas al fracaso. Algún día lo voy a compartir de nuevo, porque ustedes son una congregación que pienso que, como esto fue hace años, entonces hay una generación nueva en nuestra congregación. Basado en el libro de Proverbios, que dice que el justo cae, pero que se levanta 7 veces. Ese número es significativo, porque a veces las caídas pueden ser más, pueden ser menos, pero lo importante es que Dios dice que el justo puede caer, pero 7 veces se va a levantar. Es como que tuviéramos una enseñanza de parte de Dios y nos está diciendo, hay 7 respuestas para que te levantes, para que tengas un motivo de estar de pie otra vez, para que tengas un pensamiento de no quedarte ahí, y si te caíste 1, 2 veces, 3 veces, bueno, el justo cae, pero se levanta 7 veces. Hay 7 formas, 7 maneras de poder responder a una caída que tengamos. Ahora, ¿quién no ha tenido un fracaso? De lo que estamos esta tarde oyendo este mensaje, ¿quién no ha tenido un fracaso? Aquí dice que el varón de Dios no está exento que venga el año de sequía, siendo un árbol frondoso, fuerte, bien alimentado, bien fertilizado. No obstante, el año de sequía viene. En mi mente pienso en ocasiones en aquel hombre que fue copero, que fue constructor, que fue gobernador, cuyo nombre nosotros lo conocemos, es Nehemías. Y Nehemías un día estaba triste. El rey lo inquirió, lo confrontó y le dijo, ¿qué te sucede? Porque tu aspecto es algo que refleja que está sucediendo dentro de tu corazón algo muy difícil, algo que hace que tu aspecto refleje que en tu interior hay un conflicto.
y él pensó en su pueblo. Esa era la aflicción de Nehemías, ese era el pensamiento de Nehemías. Y pensó en su pueblo, lejos, la tierra de Israel. Y yo me recuerdo que, meditando en eso, un día, me puse a pensar que en ocasiones el aspecto que nosotros tenemos refleja que algo nos ha sucedido. Puede ser que hace años pasó eso, pero el recuerdo y aún quizás las consecuencias de aquello que sucedió no nos deja ser felices ni realizados. Permítame decir otra cosa muy importante acá. Hay hombres en la palabra de Dios, así como el pueblo del Señor, que pasó por fracasos. Pero realmente en Dios no hay fracasos. No hay. Es cierto, los fracasos los tenemos nosotros. Los fracasos en ocasiones los tuvo el pueblo de Dios, pero en Dios realmente, amados hermanos, hay bendición de parte de Él para que su pueblo se levante y pueda borrar el fracaso. Por eso en esta tarde yo quiero, hermanos amados, que veamos desde el punto de vista bíblico la realidad de esto que nos sucede a veces, la realidad del fracaso. Y primero, quiero decirles que tiene importancia cuando hemos pasado por algo así, por un fallo, por un fracaso en la vida, tiene importancia la forma cómo manejamos nuestros fracasos. Fíjese bien, es importante o tiene importancia la forma cómo manejamos nuestros fracasos. Un mal manejo de una situación que afecta a la vida puede complicar más la situación. ¿Se ha fijado que cuando envían un objeto, un instrumento, algo a través de una agencia de esas que mandan encomiendas, ya sea vía aérea, vía terrestre, ellos empacan eso, pero además del cobro que normalmente tiene o la tarifa que tiene el envío, cobran algo adicional y dice, esto adicional es por manejo y envío. En otras palabras, la forma cómo van a manejar aquello, cómo lo van a acomodar, cómo van a empaquetarlo, es clave para que todo llegue bien. Entonces, cuando una persona maneja mal aquello que le ha sucedido, puede ser algo muy crítico lo que le pasó, pero lo maneja mal, entonces, amados hermanos, puede complicar más la situación y lejos de salir del problema, entonces puede hundirse más. Esto es clave, déjenme decirle, para salir victoriosos, no solamente para tener éxito en la vida, porque ya hemos dicho o hablado en otras ocasiones que no es lo mismo tener éxito que tener victoria. Una persona puede ser exitosa, tener éxito, y no obstante no tener victoria. Ya hemos mencionado ejemplos de personas que han tenido éxito portentosos en la vida, pero espiritualmente, dado que la victoria tiene que ver con aspectos espirituales, son un fracaso total. Tienen todo, tienen una buena posición, tienen una buena, digamos, situación financiera, están bien posicionados dentro de la sociedad y no obstante no ser victoriosos. Es importante esto. Nunca olvidaré un día meditando que cuando
Moisés está en el desierto y pues en aquella soledad, en el yermo del desierto, él podía haber ido otra vez a Egipto. No pienso que él se le haya cruzado por la cabeza, pero digamos, humanamente hablando, que pudo haber sido una opción. Pero Moisés, en lugar de eso, llegó al Señor y habló con el Señor. Es decir, si buscó una dirección, fue en dirección al Señor. Por eso es importante cómo nosotros vamos a manejar esa situación. Cuando venimos aquí a escuchar la palabra de Dios, desconocemos, amados hermanos, qué es lo que realmente nos ha pasado. Pero hay vidas que vienen en ocasiones enfrentando un dilema, enfrentando una realidad, enfrentando algo que les afecta profundamente. Por eso es importante el mensaje de esta tarde. Y cuando hablamos de manejar adecuadamente la situación, tiene importancia también cómo vamos a decidir, porque todo está hecho a base de una decisión. ¿Qué decisión vamos a tomar? Aquí es donde es muy importante reflexionar, y aquí determinamos si la situación va a terminar en un desastre o en victoria. Entonces es importante detenernos y reflexionar. Y cuando yo reflexiono y pienso, ¿cómo voy a manejar esto? Para pensar bien, usted me ha escuchado orar, danos tu palabra para que tengamos luz en nuestro camino y luz en nuestras decisiones. Porque cuando vamos a decidir, aún con lo que pudo haber pasado, aún con la situación que profundamente nos hizo tropezar, entonces es importante tener la luz de Dios para manejar esto, porque lo que vamos a hacer es proyectarnos hacia el futuro. Esa es la situación. Y para que el futuro cambie a favor nuestro, es importante cómo vamos a manejar ahora la situación. Fíjese que el pasado se puede manipular para afectar el presente. El futuro, amados hermanos, no, porque el futuro no se ha tocado. El día de mañana está totalmente limpio. Si fuese una libreta o un libro de notas, entonces estaríamos viendo que las páginas hacia adelante están totalmente limpias. Pero es importante para escribir bien en el futuro lo que vamos a hacer hoy con la vida, hoy, el presente. Por eso es importante. ¿Se ha fijado que cuando el Espíritu Santo habla, no habla en términos del pasado, sino que en tiempos del presente? Por eso dice, si hoy oyereis su voz, si hoy, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Por qué? Porque la voz de Dios, la instrucción de Dios nos proyecta hacia el futuro de bendición. Por eso el profeta Jeremías dice también, esperanza hay para tu porvenir. Y siempre hemos mantenido esto, que cuando hay futuro es porque hay esperanza, y cuando hay esperanza es porque hay futuro. Quite usted la esperanza y no tiene futuro. Es importante entonces la forma como vamos a manejar la realidad que puede estar pasando hoy. En segundo lugar, tiene importancia también la actitud que asumimos frente al fracaso. Si la consideramos como una derrota, el futuro realmente está en juego. Hay quienes totalmente se dan por terminados. Mi vida no tiene sentido. Mi vida no tiene razón de ser. Podemos encontrar cientos y cientos de muertos caminando, muertos vivos. Estoy hablando de una manera figurada. Estoy hablando de gente que no tiene ya expectativa de que la vida sea diferente.
los fracasos que tuvieron, las cosas que le han sucedido por sus malas decisiones en gran parte. Les hacen haber perdido todo el incentivo de la vida. Por eso es importante la actitud. ¿Qué actitud vamos a asumir? Una actitud de un hombre o una mujer derrotado, derrotada, que no tiene ya más sentido continuar, seguir adelante. ¿Cómo vamos nosotros a ver esa situación? La forma de resolver hoy nuestra situación determinará nuestra capacidad para tener éxito y victoria en el futuro. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Vamos a permitir que nuestros propios sentimientos, que nuestro propio, punto de vista puramente humanista nos gobierne, o vamos a permitir a Dios, al Señor, que hable a nuestro corazón? Porque hay algo que también no podemos obviar nosotros. Miren, nadie que viene a este mundo viene sin un propósito. Y siempre yo aconsejo esto, independientemente de la edad que tengamos. Aquí habemos una cantidad de hermanos de diferentes edades, unos más jóvenes que otros. Pero la pregunta sería si a esta altura de la vida usted y yo hemos encontrado el propósito de Dios, personalmente hablando. Porque el tiempo y la vida se nos está yendo. Es decir, el tiempo está pasando y la vida se nos está yendo. Hoy podemos tener 20 años, 30 años, 35 años. Pero es tan rápido que de repente estamos ya en 50. ¿Qué hace que yo tenía 40 años? Y el tiempo avanzó. Hoy es diferente. Y a esta altura, con el paso del tiempo, con esa inexorabilidad que el tiempo tiene, hemos descubierto el propósito de Dios, porque Dios no nos mandó aquí como aquel que va al mercado y pierde el dinero y se queda pensando, ¿y ahora qué hago, verdad? Nos quedamos viendo y aquí, ¿dónde estoy parado? No, Dios no nos mandó a eso. Dios nos mandó con un propósito. Dicen los rabinos que parte de ese propósito es venir a reparar algo de este mundo. A arreglar algo con la ayuda de Dios, con nuestra vida, haciendo que la palabra de Dios en nosotros sea una realidad. Es una lucha y un desafío, pero hay un propósito. Entonces, cuando vienen estos fracasos, aspectos que nos han sucedido, ¿habrá perdido Dios el propósito para nosotros? ¿Se habrá perdido ese propósito de Dios? ¿Habrá tomado al Señor por sorpresa lo que nos está pasando? No, hermano. Realmente, cuando Dios llama a alguien con un propósito, todos los elementos necesarios para desarrollar ese propósito están ahí. A lo largo de la vida van a estar ahí. Vamos a disponer de ellos. Entonces no es para que el fracaso arruine la vida. Si lo permitimos puede pasar. Pero si la actitud que asumimos es una actitud bíblicamente hablando, de acuerdo a lo que Dios quiere, entonces el fracaso no es fracaso. La gracia de Dios, hermano, es tan abundante, es tan abundante. Dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hay una versión que dice que cuando el pecado abundó, la gracia entró a raudales. La gracia. Para poder, hermanos, luchar con aquello que fue para nosotros un fracaso. Ahí está la gracia de Dios. ¿Qué actitud vamos a asumir? ¿Nos va a derrotar esa situación? ¿Nos vamos a dar por vencidos
vamos a decir, esto me aniquiló para siempre, esto borró el gozo, la alegría, la bendición de mi vida, o vamos a tener una actitud de fe. Es importante eso. Para terminar, también tiene importancia, y entrando aquí un poquito, enfocando más esta situación de tomar en cuenta una actitud de fe, tiene importancia las instrucciones bíblicas para revertir el fracaso. Por ejemplo, amados hermanos, dice el Señor que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Esa es una instrucción bíblica. A veces nos enojamos. Yo he escuchado a personas que le han reclamado a Dios. Me recuerdo de una mujer que le reclamó a Dios y le dijo, ¿por qué has permitido que muera mi esposo? La perspectiva en ocasiones se pierde por falta de instrucción bíblica. ¿Por qué? Porque la vida tiene un límite. Como dos amigos que estaban en una velación, en un velatorio, como dicen en otras partes, y hablando acerca del que había muerto, le decía, pero si ayer lo vi, si ayer platiqué con él, y le dijo el otro, si estaba vivo y no era mudo, ¿cuál es la extrañeza? ¿De qué te extrañas? Si ayer estaba vivo y hablaba, entonces ¿cuál es la situación? Pero como seres humanos no nos acostumbramos a esta realidad, entonces muchas veces se toman estas cosas como que nunca van a pasar. Estamos expuestos a esto. Dicen que una de las cosas más seguras que tiene el hombre es la muerte. Otro dijo, además de la muerte es el fracaso. Porque si no haces las cosas bien vas a fracasar. Y estuve yo poniéndole a eso un poquito de, realmente de mente, ¿verdad? ¿Tienes razón? Porque para triunfar, para ganar y para revertir el fracaso hay que pensar diferente. Y pensar diferente pasa por tomar en cuenta la instrucción de Dios. Y esa instrucción, una de ellas es esta: amar a Dios para que todas las cosas nos ayuden a bien. Pero ¿qué sucede? Cuando las cosas no salen bien, vienen los reclamos al Señor. Gente que abandona, que le da la espalda a Dios, que dice, no, ya no más, pensé que Dios era diferente. No, Dios te está diciendo, ámame, porque eso va a funcionar para bien. ¿Cómo lo hará Dios? Hermano, solo Dios lo sabe, porque uno tiene un pensamiento. Y el Señor, previéndonos de eso, dice también en el profeta Isaías, porque tus pensamientos no son como mis pensamientos. Mis pensamientos son más altos. Entonces, solo en esa dinámica del desarrollo de la vida, amando a Dios, comenzamos a darnos cuenta, paso a paso, cómo las cosas comienzan a ayudarnos a bien. Pero hay que amar al Señor. No es tiempo de abandonar, no es tiempo de desanimarse, no es tiempo de claudicar, no es tiempo de decir, ay, esto me arruinó la vida. No. Tenemos que aprender a tener la fe única de Dios, porque no es cualquier fe, es única en su especie, la fe del Señor. Por otro lado, Dios tiene el propósito también que en medio del fracaso pueda haber una oportunidad para que nosotros maduremos. La madurez, amados hermanos, nos fortalece. De hecho, la fibra que nos sostiene muchas veces es tan débil.
Y la fibra de la personalidad es el carácter. Pero ese carácter es muy débil. Muy débil. Los hombres de Dios que han hecho historia, el Señor los ha hecho pasar por experiencias para que alcancen madurez, sean fuertes realmente. ¿Por qué? Porque mañana pasarán con un tropel de personas que irán detrás para poder guiarles y ayudarles. ¿Qué le va a asustar si ya estuvo ahí? ¿Qué le va a intimidar si ya estuvo ahí? Dios nos hace pasar por experiencias, permite que pasen esas cosas. Alguien dijo, la voluntad permisiva de Dios es cuando el hombre quiere hacer su propia voluntad. Porque Dios no patrocina fracaso, no obstante pasan en la vida. ¿Y por qué Dios lo permitió? Bueno, porque nosotros decidimos seguir aquí, seguir por este camino, dar estos pasos en esta dirección. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y entonces Dios pule nuestro carácter. Realmente Dios fortalece nuestro carácter, nos madura, para que la fibra que nos sostiene realmente sea sólida. Porque hay otros que dependen, pueden ser ministerialmente hablando, gente que está ahí, la familia, quizás Dios nos ha colocado en una posición de liderazgo, en una empresa. Y estar en una posición de liderazgo en una empresa no es fácil. Estar luchando con tanto carácter de personas que piensan una cosa, otros piensan otra. Son tantas opiniones. Y Dios dice, voy a nutrir y fortalecer tu carácter, hacerte una persona madura. Pero hay algo, amados hermanos, y aquí quiero concluir. También el fracaso puede ser una oportunidad, y así es, para que el Señor se manifieste. Los fracasos nos enseñan que no pensamos bien, que la sabiduría que podemos tener no nos alcanzó para lograr el 100% de aquello. Porque somos en ocasiones tan autosuficientes. No necesito de nada ni de nadie. Mire, yo he escuchado de personas que esa es la mentalidad. No necesito a Dios. Dios es una terapia que le dan para que usted se sienta bien, para que se desahogue. Por eso lo mandan a orar. Entonces le están diciendo, mire, ese es como una muleta para que se mantenga, pero realmente no existe. Hasta que vienen situaciones dramáticas donde todo lo que sabe, donde todo lo que tiene, donde todos los amigos, donde toda la influencia que puede incluso traficar para alcanzar algo, ya no le alcanzó. Entonces solo está la persona con su problema y al único que tiene ahora para poder ver es a Dios, es al Señor, es al Mesías. Por eso, en ocasiones, permite el Señor que las personas vayan al fondo del pozo, en el lodo cenagoso, como dice el salmista, y estando ahí, puedan entonces mirar donde no han visto. Qué gran enseñanza la del maná, ¿verdad? Cada mañana, si el pueblo quería comer, tenía que salir y ver hacia arriba. Elevar los ojos al cielo. Hoy no, nos levantamos, nos preparamos, tengo todo ahí. ¿Cuál es el problema? Estoy seguro. Tengo llena la refrigeradora con los elementos que necesito para el día. Ahí está todo. Hasta que viene aquella situación y aquí solo el Señor y aquí solo Dios.
¿Dónde está Jesús en toda esta situación? ¿Sabe qué le va a contestar el Señor? Yo estoy donde siempre he estado. Nunca me he movido de mi trono de gracia. En cambio, Dios sí le puede preguntar, ¿dónde estás, Elías? Nos desubicamos. Hay que ubicarnos. Cuando el Señor le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? No es porque el Señor no lo pudiera localizar. Dios, por supuesto que eso no le sucede al Señor. Pero le pregunta, ¿dónde estás tú? Con relación a tanta cosa que tenía Él como expresión máxima de la creación. Entonces el Señor quiere mostrarse y recordarle, no podés caminar solo. Tienes que buscar la ayuda del Eterno, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en ese momento, Dios se muestra y la persona entiende por qué le pasó aquello. Quiera Dios que al escuchar esta palabra predicada en esta tarde, realmente podamos entender, y aquellas personas que estarán viendo esto puedan entender realmente que lo que hoy puede estar viviendo es un mensaje de Dios para recordarle que no se puede seguir más viviendo sin Dios, que es necesario apoyarse en Él y aceptar lo que el Señor mandó del cielo a su Hijo para que viniendo al corazón llene la vida y se pueda caminar en luz. Vamos a orar en esta tarde. Dios le bendiga.